¿Qué pasa, Matiadictos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y el día de hoy comenzaremos a resolver una ecuación diferencial parcial de orden 1, para que posteriormente ya le podamos subir el nivel a los problemas que vamos a resolver. Por ejemplo, hoy vamos a resolver de orden 1 y ya después comenzaremos a resolver de orden 2 o de orden 3, pero normalmente se hacen de orden 2 o 1, ya que cuando nosotros resolvemos para orden 3, pues ya son soluciones que principalmente no tienen valor terrenal, sí, valor terrenal. O sea, viene siendo, no sé, podríamos decir que el que pueda resolver una ecuación de orden 3, eh, pues sería un matemático muy exitoso, ¿no? Pero, o sea, se puede resolver, pero pues mientras nosotros no tengamos a qué se refiere terrenalmente, pues es otra onda, ¿no? Por eso nosotros nos vamos a enfocar de orden 1 y 2 y es fácil, no quiero, bueno, es fácil mediante la práctica, ¿no? Como todo. Y, y lo que vamos a hacer para comenzar a entenderle un poco más a estos problemas, pues va a ser el siguiente. Recordando tantito que es una ecuación diferencial, pues es una ecuación que involucra a sus derivadas y a sus integrales. En cambio, las ecuaciones diferenciales parciales es exactamente lo mismo, o sea, es una ecuación que involucra a sus integrales y a sus derivadas parciales, para después obtener una solución dada, bueno, una solución a obtener. Y la ecuación diferencial parcial a resolver es la siguiente, que viene siendo y por la parcial de u respecto a x más x por la parcial de u respecto a y. Para poder resolver esta ecuación, nosotros vamos a tener que proponer una solución u de multivariable que viene siendo u de x, y igual a una función f de x multiplicada por una función g de y. En algunas, bueno, al menos en la fuente bibliográfica del SIL, de ecuaciones diferenciales parciales con valores iniciales en la frontera, la manejan de la siguiente manera, que es una x mayúscula evaluada en x por una función y de y mayúscula de y. Esto prácticamente es lo mismo que tenemos aquí, solamente son notaciones distintas. Bueno, al menos en este canal vamos a trabajar un poquito más con esta notación, pero sin duda, pero si alguien se acomoda más con esta notación o cualquiera otra, la puede usar sin ningún problema y empezamos a solucionar el problema. Bueno, entonces, como nosotros hemos propuesto la solución u de x, y, nosotros lo que vamos a hacer es derivar parcialmente respecto a x la solución que hemos propuesto, y también vamos a derivar la parcial de u respecto a y de la misma solución que hemos propuesto, y nos quedaría de la siguiente manera. Si la derivamos parcialmente respecto a x, tendríamos f' de x por la función g de y. Si nosotros estamos derivando la función u de x, y respecto a x, pues nosotros sabemos que solamente vamos a derivar respecto a x, y todas las demás variables que no dependan de x, pues se hacen constantes, y por eso queda de esta manera, donde la comita de aquí es como una notación de una derivada. Y hacemos lo mismo y derivamos parcialmente respecto a y nos quedaría la f mayúscula por la g mayúscula prima de y. Posteriormente vamos a sustituir los valores de cada parcial que hicimos, y lo vamos a sustituir en la ecuación diferencial parcial original.
y donde nos quedaría lo siguiente, que sería y por la parcial de u respecto a x, que es f' de x por g mayúscula de y, más la parcial de u respecto a y, pero la parcial de u respecto a y es el término de aquí, que es f mayúscula de x por g' de y. Y lo que sigue, vamos a separar variables. ¿Qué quiere decir esto? O sea, vamos a dejar de un lado de la ecuación puras variables que dependan de la misma variable. Por ejemplo, de un lado vamos a dejar las funciones o variables que contengan a x, y del otro lado de la ecuación vamos a dejar las variables o funciones que dependan de y. Y nos quedaría de la siguiente manera. Sería f' de x sobre x por f de x, y esto va a ser igual a menos g' de y sobre y. Aquí le puse g de x, pero es g de y, perdón, por y. Y este es un paso esencial. Una vez que nosotros hacemos el separando variables, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a igualarlo, toda esta expresión de aquí, la vamos a igualar a una constante lambda. ¿Qué quiere decirnos esta constante? Esta constante va a ser o es un eigenvalor o un valor propio de la ecuación diferencial, en el cual después, teniendo valores de frontera o condiciones iniciales, vamos a poder saber cuánto va a valer este eigenvalor, y así le podemos llamar a esta ecuación la ecuación 1 y esta la ecuación 2. Y lo que vamos a hacer primero es resolver la ecuación 1 y después la ecuación 2, o al revés. El chiste es resolver, o sea, no nos vamos a salvar de no resolver ninguna. Entonces, si resolvemos la ecuación 1, nos va a quedar, bueno, tenemos la ecuación 1, f' de x entre x por f de x igual a lambda. Nosotros, para resolver esta ecuación, pues es una ecuación diferencial ordinaria, y la podemos resolver como con separación de variables, y nos quedaría de la siguiente manera, que sería f' de x sobre f de x, y esto va a ser igual a x por lambda. Pero para saber, como nosotros tenemos f' de x sobre f de x, y del otro lado solamente una variable, lo que vamos a hacer va a ser una integral de ambos lados. Claro, y la vamos a integrar respecto a x, ¿no? Es la integral. Bueno, la integral del lado izquierdo, pues es... Bueno, ambas integrales son integrales muy sencillas. Y nos quedaría la ecuación de la siguiente manera. Ya haciendo las dos integrales, nos quedaría logaritmo natural de f de x igual a x cuadrada sobre 2 por alfa más c. Principalmente, tal vez esta integral, yo digo que no hay tanto problema, pero si algunos se están confundiendo con esta parte de esta integral, pues es como si nosotros tuviéramos esta integral, por ejemplo, de x sobre x, ¿verdad? Y pues eso sabemos que es la integral del logaritmo natural de x. Esta expresión es similar a esta, solamente pues es eso. No hay truco, no hay nada de nada. Y como nosotros queremos encontrar el valor de la función f de x, nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar toda la ecuación por un exponencial, como se ve al principio. Bueno, vamos a multiplicar toda la ecuación por un exponencial, haciendo que, multiplicándolo por un exponencial, vamos a tener que el exponencial con el logaritmo se van a simplificar, y quedando lo siguiente, que sería la función f de x va a ser igual a por e a la x cuadrada sobre 2, todo esto por lambda, más una constante c. Pero esto
se puede expresar como e a la x cuadrada sobre 2 por lambda por e a la c. Pero e es una constante y c también. Entonces esto podríamos decir que f de x es igual, como esto es una constante y c también, pues le vamos a llamar una constante k. Entonces sería f de x va a ser k por e a la x cuadrada sobre 2 por lambda. ¿Sale? Ya tenemos la función f de x. Bueno, ya teniendo f mayúscula de x, ahora vamos a proceder a encontrar la función g mayúscula de y. Y va a ser exactamente el mismo procedimiento. Tenemos la primera parte de la ecuación 2, que viene siendo menos g mayúscula prima de y sobre y por g mayúscula de y, igualada a nuestro eigenvalor lambda. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer aquí pues es separamos variables. Nos queda de la siguiente manera, que sería g' sobre y sobre g de y igual a menos y por lambda. Ya esto lo vamos a integrar respecto a y. Una vez que integramos estas integrales, pues nos queda que viene siendo el logaritmo natural de g de y igual a menos y cuadrada sobre 2 por lambda más una constante c, la constante de integración. Y pues para despejar g de y, para quitar ese logaritmo, pues multiplicamos toda la ecuación por un exponencial, el cual el exponencial con el logaritmo van a simplificarse, quedándonos la siguiente expresión, que ya teniendo solución de g de y, que viene siendo igual a e a la menos y al cuadrado sobre 2 por lambda, más la constante de integración de la integral que hicimos, y esto va a ser igual a e a la menos y al cuadrado sobre 2 por lambda, y por leyes exponenciales y logaritmos nos queda que una suma con la misma base de exponenciales se puede convertir en una multiplicación. Por eso nos queda que es por e a la c, pero como c y e son constantes, esto se convierte en otra constante, le voy a llamar b, y así nos quedaría que g de y es igual a b por e menos y al cuadrado sobre 2 por lambda. Bueno, y finalmente, como ya hemos encontrado la función g de y f de x, solamente vamos a tener que sustituir en la solución, en la propuesta de solución que nosotros hicimos, que viene siendo u de x, y, va a ser igual a la función f de x multiplicándola por la función g de y. Entonces, haciendo la multiplicación de estas soluciones, tenemos que u de x, y es igual a la función f de x, pero f de x es k por e a la x al cuadrado sobre 2 por lambda. Y esto lo vamos a multiplicar por g de y, pero g de y vale b por e a la menos y al cuadrado sobre 2 por lambda. Y pues tanto k como b son términos, son constantes. Si multiplicas una constante por otra constante te va a dar una constante nueva. Yo acá por b le llamé a, entonces por eso ahí tengo a. Y tenemos aquí que varios coeficientes iguales, por ejemplo el 1/2 y lambda, pues factoricé esas variables, quedándonos finalmente que la solución u de x, y es igual a por e a la lambda cuadrada, a la lambda sobre 2 por x al cuadrado menos y al cuadrado. Y eso, chicos, es la solución de una ecuación diferencial parcial sin condiciones iniciales y sin condiciones de frontera. Ya después vamos a ir subiendo el nivel para saber cómo se resuelven con este tipo de condiciones.
Este problema solamente fue para que comenzaran a entrar a cómo se resuelven este tipo de problemas y pues sería, pues hasta aquí sería todo el video. Igual ya saben, si les gustó el video, me pueden apoyar con su dedito con su dedito arriba, suscribirse y cualquier cosa, duda o comentario, háganmelo saber en la caja de comentarios y sería todo. Nos veríamos en el siguiente video.